Pues bueno, el tema del fracking, un tema bastante debatible a escala mundial. Me voy a enlazar rápidamente con mi amigo Gonzalo Monroy, quien es el director general de la consultora YEMEC, para platicarme más de este tema. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Paul, muy buenas noches. Qué gusto platicar contigo nuevamente. Oigan, para la gente que no sabe, además de que Gonzalo es un experto en temas de energía, también le gusta mucho la música. Platico con él luego en ocasiones de rock, de metal, de punk. Y Gonzalo, ya hasta te voy a poner Gonzalo Monrock en vez de Monroy, porque sí le sabes, también. Claro que sí, mi querido Paul. Y mira, en estos tiempos tan aciagos, la música nos tiene que salvar. Así es, mi querido Gonzalo. Oye, ya después platicaremos de este tema tú y yo en las redes sociales, como siempre lo hacemos. Oye, el tema del fracking. Hoy por la mañana, pues el Comité de Análisis de Gas No Convencional que integró el gobierno federal, pues concluyó que en unas zonas del país es factible utilizar el fracking, en otras no. Pero explícame un poquito, Gonzalo, porque soy, la verdad, muy neófito en este tema. ¿A qué se debe de que se pueda utilizar el agua salada, por ejemplo? Claro que sí. Bueno, la primera hay que entenderlo un poquito de que la presidenta hizo mucho énfasis en tratar de aliviar varias de las preocupaciones que tienen las comunidades y también en varios movimientos ambientalistas. Claro. Uno de ellos principalmente es el agua. Muchas veces se ha hablado, yo te diría que de una manera bastante dolosa, falsa, de que se plantea como si el fracking le fuera a quitar el agua a los humanos o se lo fuera a quitar al campo o a la agricultura o a la ganadería. Esto es absolutamente falso. Y la presidenta cuando dice desde que básicamente agua salada, se refiere a agua congénita, agua tratada, agua dura, agua de uso industrial, mucha de esta incluso que puede venir de los propios yacimientos o de las mismas formaciones. En otras palabras, a nadie le van a quitar el derecho humano al agua de ninguna forma. En ese sentido, esto es súper importante lo que te voy a platicar, Paul. Las áreas que se fueron seleccionadas, que es la cuenca de Burgos y de Sabinas Burros Picacho, que es la zona norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, por desgracia tienen un estrés hídrico bastante significativo. Y esto es importante para entender que si esto se quisiera llevar a una escala masiva, pues desafortunadamente esta agua de las propias formaciones y yacimientos no nos va a alcanzar. Nos va a faltar muchísima más agua, algo que eventualmente, seguramente, este comité de expertos se darán cuenta en los siguientes meses. Claro. Gonzalo, hay unas zonas, por ejemplo, que hoy por la mañana se comentaban que no eran factibles de realizar fracking, como la cuenca Tampico-Misantla, donde según este comité de análisis del gas no convencional, pues esa región es social y ambientalmente inviable para desarrollar este tipo de proyectos. ¿A qué se refieren cuando es social y ambientalmente inviable? Fíjate, qué buena pregunta y te voy a decir de que ahí digamos que tergiversaron un poco las cosas. Ok. La realidad de por qué no se va a hacer en Tampico, Misantla, que la gente lo tiene que entender como el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, es principalmente porque en 4 municipios, 2 en el estado de San Luis Potosí, 2 en la parte de Puebla y en menor medida unos cuantos municipios veracruzanos, es donde está el corazón del movimiento antifracking de México. En ese sentido, es una excusa, hay que decirlo, el tema de las comunidades o de medio ambiente. Es donde tenemos las mejores posibilidades. Es una cuenca hídrica que no tiene ningún estrés hídrico. De hecho, es la única en todo el país que es superhabitaria, tiene más agua de lo que se requiere y que se podría hacer bien. Ahí te puedo también adelantar, Paul, que es donde Pemex ya tiene mucha infraestructura desarrollada, con lo cual los costos para que esto sea económicamente viable sería el mejor sitio para hacerla. Pero obviamente la presidenta decidió no entrarle a un tema de confrontación con alguna vez con sus aliados y pues simplemente decidió lanzarlo a un lugar donde las probabilidades de éxito son muy, pero muy bajas. Qué buen tema acabas de decir ahorita con sus aliados, porque yo recuerdo que desde la administración pasada con López Obrador, pues se veía como el tema del fracking muy prohibido. Yo me acuerdo que por ahí salían varias teorías de la conspiración de que eso originaba terremotos en otras partes del mundo. El mismo López Obrador decía que jamás iba a haber fracking en el país y bueno, las cosas han venido cambiando dependiendo a la necesidad energética de México, ¿no, Gonzalo? Totalmente, Paul. Y fíjate, eso es interesante porque incluso en un video que ya circula ampliamente en las redes sociales,
incluso el Lord Molecula, este periodista, le pregunta a la presidenta que si no incumplía una promesa de campaña. La presidenta, ahora que se está discutiendo el derecho de las audiencias, dijo que ella nunca lo había dicho. Obviamente fue uno de sus temas fundamentales, si mal no recuerdo es el punto 62 de la campaña, al arranque de la campaña, donde dice claramente que esto no se iba a desarrollar. Bueno, Y ya vi los videos, Gonzalo. hoy te diré en un tono más conciliador que es de sabios cambiar de opinión. Hay que abrazar este pragmatismo de la presidenta. Obviamente faltan muchos caminos todavía para sortearnos. Nos hace falta una infraestructura gigantesca, un ecosistema de empresas proveedoras de servicios, de materiales, otras empresas muy diferentes a Pemex para poderlo llevar esto a una realidad tangible. Y esto que tocas, Gonzalo, también es un gran tema porque quiero entender cómo vamos a ir hacia el fracking, ¿no? Porque según lo que dicen los especialistas que trabajaron con el gobierno para decidir esto, pues dicen que México no debe de recurrir inmediatamente al gas no convencional para reducir la dependencia energética, sino que primero hay que agotar otras alternativas. Entonces, ¿sí o no? Fíjate, como te decía, y qué bueno que lo estamos tocando de esa manera, porque te puedo decir de que las recomendaciones, esas recomendaciones a favor, ya estaban desde el mes de junio, finales de mayo. La verdad es que se retrasó esto 2 meses, porque en el mes justamente de mayo, al finales de mayo, Pemex había solicitado ante la Secretaría de Defensa un permiso por explosivos. Y justamente ese corazón del movimiento antifracking se activó rápidamente, especialmente en San Luis Potosí. Sabemos de que llegó precisamente, no voy a decir que de una manera velada o infiltrada, pero llegaron esas preocupaciones hasta el comité de expertos que decidieron patear el balón en lo que se desactivaba un poco el tema en la opinión pública. Así que lo que te diría es de que aquí tendremos que plantear cómo lo vamos a hacer realidad, porque tenemos que cambiar muchas cosas, Paul. Tenemos que cambiar la Claro. ley del sector hidrocarburos, tenemos que tener un esquema de crédito como nunca se había visto en este país, y eso también incluso con las consideraciones del Tratado de Libre Comercio y también de una potencial revisión o incluso pérdida del grado de inversión. Mi querido Gonzalo, te agradezco mucho que nos hayas tomado y estoy en contacto contigo ahí en las redes sociales platicando como siempre de música, de nuevos discos, de lo que estamos viendo, porque también me has hecho unas buenas recomendaciones que siempre que te escucho, Gonzalo, digo, híjole, ese Gonzalo Monrock sí que le sabe la música. Muchas gracias, Gonzalo. Al contrario, querido Paul, te mando un tremendo abrazo a ti y a toda la audiencia.